Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Aprendizaje, el podcast de los jóvenes empresarios. Hola amigos emprendedores, bienvenidos a la segunda temporada de Aprendizaje, el podcast de CAG para los jóvenes empresarios. Un espacio en el que conocemos casos de éxito de jóvenes emprendedores y en el que el objetivo no es otro que ofrecer a todos los empresarios información de utilidad para sus negocios e inspirarlos con la experiencia de nuestros invitados. Como muchos ya sabéis, CAG es la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios y lleva 30 años defendiendo la voz de los jóvenes emprendedores. Su objetivo es mejorar el entorno en el que nacen y se desarrollan las empresas y contribuir al fomento de su estabilidad, competitividad, innovación e internacionalización. Si eres empresario y tienes menos de 41 años, no lo dudes. Este es tu sitio. Entra en la web www.cag.es y consulta más información. Mi nombre es Jorge Molina y hoy me acompaña Alejandra Pombo, que estamos aquí en su estudio, que como podemos sobreentender es CEO y fundadora de su propio estudio, el estudio Alejandra Pombo. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Encantada de que estéis aquí. Gracias por habernos abierto las puertas muy grandes. Por cierto, es un edificio muy señorial, me gusta mucho. Decía él antes, parece aquí no hay quien viva. O sea, que un poco, ¿no? Ese es el espíritu, ¿no? Hablamos de este estudio, que es un estudio de interiorismo que nació en 2010, tras 6 años en los que estuviste trabajando en el estudio de Pascua Ortega. Desde entonces has creado un equipo que actualmente conforma más de 15 personas y has trabajado con algunos de los players más relevantes e influyentes del mundo de la restauración, como es el grupo Paraguas, al que pertenece el Numa Pompilio, el grupo Lateral, con el chef Paco Roncero, el grupo Azotea, entre muchos otros, ¿no? Pero no solo trabajas con el mundo de la restauración, también trabajas en hoteles, también trabajas para viviendas. Precisamente ahora lo hablamos, que estamos haciendo la vivienda de uno de los invitados de este podcast, ¿verdad? Y también has hecho oficinas, o sea que eres, camaleónica, veo que os describís en la web y creo que es completamente cierto. En todos vuestros trabajos tratáis de plasmar lo que son vuestras señas de identidad, hacer de cada proyecto algo único, algo que transmita sensaciones y hable del cliente y que al mismo tiempo sea funcional. No es casualidad que muchos describan, como decimos, este estudio como camaleónico y que Alejandra haya sido reconocida hace unos meses, si no me equivoco, como la Interiorista Nacional del Año por los Premios Interiores 2023. Bueno, y después de esta introducción que habla muy bien de ti y demuestra lo prolífica que es tu carrera, si te parece vamos a volver atrás, vamos a hablar de los inicios, porque he leído que realmente tu relación con el mundo del interiorismo, de la decoración, viene de lejos. De pequeña decías que querías ser ebanista, ¿no? Porque te gustaba trabajar con la carpintería, ¿no? La madera, pero pensaste en estudiar marketing y acabaste estudiando interiorismo en la Politécnica, ¿no? Creo que ahí tu madre tuvo mucho que ver. No sé si precisamente esta relación con el interiorismo viene a través de ella, viene a través de otras cosas. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo empezó tu relación con este mundo? A ver, mi madre ya ha sido clave, la verdad, que en esta elección y este proceso. Yo creo que esto viene desde muy jovencita. Es raro esta pasión, sobre todo porque yo vengo de una familia donde no hay otra profesión que no sea pilotos. Entonces, claro, era muy raro que una niña muy pequeña dijese que quería ser ebanista. Entonces eso solo además ebanista. Ebanista. Bueno, decía carpintero. Entonces mucho más raro todavía. Peor, ¿no? Es verdad que la pasión me viene desde muy chiquitita, pero sobre todo porque yo lo he mamado mucho en casa. Es verdad que vengo de una familia de pilotos, pero mi madre siempre ha estado dedicada a este mundillo de muchas maneras, ¿no? Empezó pues en el mundo de la restauración. Mi madre tenía un taller de restauración de muebles en casa. Hacía belenes para Navidad, hacía cuadros, tenía una empresita pequeña de reformas. Bueno, mi madre ha estado muy vinculada en muchos momentos de su vida, además por una situación suya, sacarnos adelante a todos nosotros. Mi madre estaba metida como en muchos trabajos siempre orientados a este mundillo. Entonces, claro, mi hermana Pati y yo, que yo tengo una hermana gemela, nos pasábamos horas y horas en su taller de restauración. Qué chulo. Y además, que le dé libertad a una niña pequeña a jugar con utensilios de restauración, hacíamos manualidades.
desde muy pequeñas tocábamos muchos materiales. Pues no es raro que a mí me gustase ser carpintero. Si tocaba los muebles de mi madre y veía cómo se restauraban. Entonces, de todo eso me sale un poco, sobre todo el amor por esta profesión. Qué chulo. Este estudio, lo decíamos, que lo fundaste en 2010. Habías trabajado antes 6 años con Pascu Ortega, del que dices que es tu mentor. ¿Qué te animó a dar este paso, a tomar la decisión de hacer tu propio estudio? ¿Era una idea que ya tenías en mente desde hacía tiempo y tardaste en concretar, o fue un día salto al vacío, entre comillas, es decir, es el momento? Bueno, yo soy una persona que piensa poco las cosas. O sea, mucha gente dice, ¿dónde está el éxito de tu empresa? Y creo que, como dice mi marido siempre, es que yo me dejo llevar y soy de ideas que de repente tomo decisiones rápidas y me dejo guiar un poco por mi intuición. Es verdad que hubo un momento en la crisis que en el estudio de Pascu Ortega, que yo ya llevaba 6 años con él, donde había aprendido muchísimo, bajó el ritmo. Y a mí cuando el ritmo baja, me pide el cuerpo otras cosas. Y entonces fue un momento en el que todo el mundo, yo creo que buscaba seguridad en un momento de crisis, y yo busqué lo contrario. Dije, si aquí estoy más parada, voy a volar. Entonces, imagínate, en ese momento me decían, te vas del estudio más importante, que es el de Pascu Ortega, en un momento de crisis que no vas a hacer nada y fuera. Y siempre veo que de las cosas malas salen cosas buenas. Y a mí en ese momento de crisis, yo digo siempre que fue el mejor momento donde yo pude montar mi estudio, porque me ayudó a crecer. O sea, lo que la gente veía como un año malísimo, a mí me empujó a que mi estudio creciese. Posteriormente vamos a comentar ese tema, porque siempre nos gusta preguntar también por las dificultades que se ha encontrado uno, ¿no? Porque ahora yo creo que se vende la cara muy, muy, muy amable del emprendimiento, pero el emprendimiento también es duro y tiene sus subidas y bajadas, ¿no? Y precisamente esto que tú comentabas, 2010, año de la crisis financiera, además en España, ¿no? Que se vivió muchísimo. Posteriormente también te quiero que hablemos más de ese tema, pero volvamos un poco al tema del estudio, de los pilares del estudio, porque dices que trabajáis, pivotáis sobre 3 pilares, que son clientes, proveedores y equipo. Y hablando de clientes, claro, os mimetizáis con ellos, ¿no? Y tratáis de entender todo, sus preocupaciones, sus motivaciones, para darle identidad propia a cada diseño que hacéis, ¿no? A cada trabajo que hacéis. ¿Eso es sencillo? ¿Es complicado? ¿Tenéis un proceso, una fórmula ya mágica como la Coca-Cola que habéis descubierto? Yo creo que antes de ser buen interiorista hay que ser un poco psicólogo de nuestros clientes. Hay una frase de Le Corbusier que a mí me encanta, que dice que la vida, la casa es el estuche de la vida y que es una máquina de felicidad. Eso al final es una responsabilidad muy grande. Cuando un cliente viene a ti y en el fondo tú tienes que hacer una casa para él, porque dice el estuche de la vida. Tú tienes que conocerle a tal nivel que tienes que hacer una casa que le haga sentir cosas que ha vivido, que le haga sentir hogar, que sea suya, ¿no? Yo siempre digo, no hago casas Alejandra Pombo, sino hago espacios para mi cliente, que mi cliente diga, esta es la casa, si yo supiese hacer interiorismo, esta sería la casa de mis sueños. Entonces, en estas frases de Le Corbusier dicen siempre que es súper importante para poder hacer esto, ser lo primero humilde, ser curioso y entender al que tienes al lado, ¿no? Creo que es muy importante tener esos pilares muy en la cabeza y decir, tú no eres el primero cuando creas un espacio. Hay muchas cosas y tienes que saber muy bien para quién creas ese espacio. Claro. O sea, que la palabra también es escuchar, ¿no? Sobre todo hay que escuchar mucho y entender, claro. Entender. ¿Y hay tendencias comunes entre los clientes? ¿O hay puntos comunes o cada cliente es un mundo? Cada cliente es un mundo, sí, ¿no? Y cada espacio es un mundo, ¿no? Al final esto, a la hora de crear un espacio, hay muchísimos factores que tienes que tener en cuenta. Cada cliente es un mundo, cada espacio es diferente y cada espacio te pide cosas diferentes. O sea, por mucho que tú quieras crear un concepto, no es lo mismo crear un concepto en un espacio que en otro. Puede llegar el cliente con 1000 sueños y tú tienes que asesorarle que eso que tiene en la cabeza tiene que entender que para ese espacio a lo mejor tiene que hacerlo de otra manera, ¿no? Tú tienes que coger todo eso y darle coherencia, que al final yo creo que nosotros somos una herramienta para sacar lo que tiene el cliente en la cabeza y darle equilibrio y coherencia. Yo siempre lo digo, el proyecto es todas esas ideas locas y sueños que tiene el cliente que quiere hacer realidad. O sea, viene a ti a soñar. Tú tienes que darle libertad de soñar y aparte hacerlo realidad. Y aparte la estética y la funcionalidad tienen que tener un equilibrio al 50%. Entonces, tú eres
el director de orquesta para que no se desvíe ni una cosa ni otra. Le dejas soñar, pero le cortas cuando le tienes que cortar. Cuando tienes que meter una cosa, esperas a que entre la otra. O sea, que al final todo tú tienes que tenerlo en su justa medida para que todo funcione. Trabajáis mucho con el mundo de la restauración, también hacéis viviendas, hoteles, oficinas, lo comentábamos antes. ¿Os habéis especializado con el paso de los años en el mundo de la restauración o realmente tocáis todos los palos por igual? Mira, yo en Pascua sobre todo me especialicé en la vivienda. Aprendí muchísimo. Yo creo que además del cliente de la vivienda se aprende mucho. Es un cliente más exigente. Que eso te iba a preguntar, si es un diseño más personal, una vivienda con restaurante, aunque un restaurante pertenezca a una persona, una vivienda al final es lo diferente. que hablábamos antes, ¿no? De ese estuche. Al final, el cliente que viene a hacer su casa viene con... es una inversión para toda su vida. O sea, cuando viene aquí viene con miedos, viene con una inversión súper potente y al final los negocios de restauración y hoteles... hay más un fondo detrás, un negocio, unos números, no hay tanta pasión, ¿no? Hay un objetivo que hay que cumplir. El cliente de vivienda te necesita todo el rato. Claro. Es que pon un interiorista en tu vida, ahórrate el psicólogo durante todo ese año de proceso de proyecto, lo digo siempre, te utiliza para llorar, para llegar a entenderse al equilibrio con su marido. Es que nos utilizan de convence a mi marido, por favor, para que él ceda en esto y yo cedo en lo otro. Entonces, es una labor súper importante. De mediador, ¿no? De mediador. De relator, entonces, ¿no? Ahora que está de es moda mucho la más palabra. complicado vivienda y cuando estás muy especializado en vivienda, creo que el otro es más fácil todavía. Y a nivel equipo, que es otro de los pilares que comentábamos, ¿cuántas personas empezasteis esta aventura? ¿Empezaste tú sola o empezaste con más gente? No, empecé yo sola. La verdad que en plena crisis pocas opciones había. Sí. O sea, era yo sola y no daba para mucho más. Y suficiente. Entonces, el empezar solo también viene muy bien porque conoces todas las patas de un negocio, ¿no? Yo venía de un estudio que era una maravilla, donde tenías un súper equipazo, arquitectos, contables, delineantes. Entonces, tú estabas en una parte que hacías muy bien, pero esa parte. Luego, cuando sales a trabajar tú solo, te das cuenta que tienes que aprender un poco de todo. Y a mí lo que me ha ayudado a crecer, sobre todo cuando he ido aumentando equipo, es a delegar y que hay gente que te aporta mucho más, porque claro, cuando tú estás solo te tienes que conformar con hacer ciertas cosas tú de una manera, pero rodearte de gente que te aporta es clave. Yo creo que en lo que he hecho durante estos años es rodearme de gente muy buena a mi alrededor que me acompañe y de sobre todo... más fuerza a mis proyectos. ¿Cuántos sois actualmente? Ahora 18. Qué barbaridad, ¿eh? Sí. Pasar de 1 a 18. Si echas la vista hacia atrás, pensabas que en 13 años... Que claro, 13 años parece mucho, pero tampoco son tantos, ¿no? Para Pues un de la estudio. inconsciencia que te hablaba. Yo, el no pensar las cosas Claro. y el saber que tengo que sacar adelante y responder a mis clientes, ¿no? Cada vez que crece el equipo, yo siempre me planteo, antes de los números, el qué necesita mi cliente para estar todavía más contento. Ahora acabamos de fichar a un project manager, arquitecto, porque son necesidades que sé que mi cliente tiene que no le estoy dando. Y entonces mi objetivo es seguir creciendo para aportar y rodearme de gente que puede dar cosas que yo no puedo aportarle. ¿Qué tipo de perfiles tienes en el equipo? Mira, tengo ahora mismo interioristas muchísimos, arquitectos, tengo un project manager y luego también tenemos una persona totalmente de otro perfil que es del mundo del graffiti. O sea, Qué llamativo. Que viene de la ilustración, de grafitis y tal, y vino a convencerme que tenía que trabajar aquí. Y la verdad que aquí está y cada día se hace más fundamental. O sea, que al final muchas veces piensas en un tipo de gente y no sabes la cantidad de gente en este mundillo que te puede aportar cosas diferentes que te diferencien del resto. Qué chulo. En un mundo como el actual, que es tan complejo desde mi punto de vista, ¿no? Y en el que recibimos tantísimos estímulos, ¿es cada vez más difícil sorprender? Sí. ¿Y tú crees que se pierde parte de la funcionalidad intentando sorprender? Yo creo que estamos muy obsesionados en sorprender. Y mira que si ves mis restaurantes dirías, está obsesionada por sorprender. Y no, yo siempre que viene un cliente a vernos, creo que es mucho más importante el alma del espacio que sorprender. Que si luego el alma es tan potente que sorprende, me parece fenomenal. Pero siempre búscale un alma a tu proyecto
qué quieres contar, de qué manera lo quieres contar. Y si en el camino sorprendemos, fenomenal. Pero si sorprendes de una manera un poco forzada, para mí no vas a durar nada. Entonces, busca tu identidad y luego, con esa identidad, sorprendes de una manera u otra. O sea, nosotros cada vez que hacemos un proyecto y responde a una idea del alma que estábamos hablando, unos sorprenden de una manera muy diferente a otras. Uh-huh. Y ¿en qué proyectos estás trabajando ahora? Porque estuve mirando el otro día y vi que uno de los proyectos en los que habías trabajado, que es el Gran Café Shanghai, que está en el Casino Gran Vía, si no me equivoco, que está súper chulo, pero me encanta, además a mí me gusta muchísimo el color, me parece que tiene muchísima fuerza con el color que, bueno, en general, ¿no? Me evoca mucho a China, ¿no? Claro. Y he visto que este es uno de vuestros últimos proyectos, ¿no? Pero ¿en qué estáis trabajando ahora? Cosas que se puedan contar. A ver, ahora mismo estamos en muchos en bastantes proyectos que acabamos de... Un reto muy, muy divertido, la verdad, que hemos tenido ahora. Acabamos de entregar 4 restaurantes en el Gran Café La Finca. Y había rumores por ahí diciendo... Es el nuevo centro comercial, de La Finca. Y decían, a ver, todo el mundo comentaba que cómo habían encargado sus proyectos a la misma interiorista en el mismo centro comercial. Y no hay muchos más restaurantes. Me voy a pasar un día a hacer el check-in. Claro, y dice la gente, ¿pero en qué momento contratan la misma interiorista 4 restaurantes que no tienen nada que ver entre ellos? Y me ha encantado el reto porque al final, a día de hoy, la gente dice... Alejandra, no puedo entender cómo has hecho estos 4 que no diría que es de la misma persona. Para mí eso, cuando no ven mi sello, para mí es un éxito. Entonces, en un sitio así que de repente dicen, no tiene nada que ver Indochina con Totori, con Mena, con Rames, nada que ver uno con otro. Y para mí ahí está el éxito, en conseguir ese tipo de retos. ¿Y proyectos internacionales tenéis o tenéis la mente puesta en saltar al extranjero? Pues mira, es verdad que al tener 3 hijos es complicado salir mucho fuera, pero nos ponemos de objetivo como mucho al año tener 3, 4 proyectos fuera. Este año, por ejemplo, estamos metidos en República Dominicana haciendo un restaurante, con un proyecto en Miami. Estamos ahora a ver si cerramos un hotel en Bali. Y bueno, poquito a poco. También yo creo que necesita mucha dedicación los proyectos que tengo aquí. Uh-huh. Entonces, sí, porque te gusta supervisarlos, ¿no? Tú de primera mano, ¿no? Estoy todo el día a la obra, el cliente lo sigo tratando muchísimo yo. Entonces, es verdad que por el modelo de negocio que tengo no es tan fácil no estar. Entonces sí que el objetivo es entre 3 y 4 proyectos al año fuera, estaríamos encantados, pero no podríamos hacer mucho más. Como este podcast se llama Aprendizaje, siempre nos gusta preguntar a la gente por los mentores, ¿no? Y el aprendizaje que ha tenido a lo largo de su carrera. Tú comentabas que Pascu Ortega, siempre lo has dicho, ¿no? Que Pascu Ortega es tu mentor, que estuviste trabajando con él 6 años. ¿Qué aprendiste de él? Lo aprendí todo. Es que es verdad que... Yo siempre creo que la vida en general es un aprendizaje, ¿no? Desde las primeras decisiones que tomas de pequeña hasta todo el proceso después, cada decisión, cada trabajo, aunque sea el menor, ¿no? Yo muchas veces digo que lo importante es trabajar, moverte por el mundo, no estancarte. Da igual el trabajo, pero es que de cada uno se aprende algo. Y encima, después de todo eso, llego a Pascu Ortega, que Pascu Ortega para mí es que era un ídolo. Yo salgo de la universidad y empiezo en el estudio Pascu Ortega, que para mí ha sido un máster más que un trabajo. Yo podría haber trabajado gratis los 6 años que estuve en Pascu Ortega. ¿No? Disfrutando porque, sobre todo el ver... yo siempre digo que Pascu Ortega hace magia. Me encantaría que alguien algún día dijese eso de mí, pero es verdad. No, pero es verdad que lo bonito que es una persona que con la destreza que movía, con la combinación de materiales, las mezclas que hacía de telas, cómo entendía la calidad, ¿no? En todo lo que hacía se notaba que era bueno, era de calidad, la luz. Luego, cualquier espacio, él era capaz de transformarlo con la luz. Esa teatralidad de un espacio plano. Qué importante la luz. Que es fundamental. O sea, yo lo aprendí con él. Ahora, cuando me dicen tanto de cálculo de luz, yo digo, yo aprendí a iluminar de una manera muchísimo más intuitiva, como la teatralidad, ¿no? De un espacio. Siempre decimos que para mí el 70% de un proyecto es luz. Entonces, ¿cómo lo hacía él? Que yo recuerdo que siempre cuento esta anécdota, pero a mí me impactaba. Yo llevaba todo el día montando un proyecto con mis compañeros y tal, esperábamos a que llegase Pascua para sorprenderle
cogía una escalera, cogía un palo de escoba, se movía todos los focos del espacio y decías tú, Dios mío, es otro espacio. Entonces, pues ese tipo de cosas a mí se me han quedado. Entonces yo creo que el éxito de muchos de mis proyectos es gracias a todo ese tiempo que estuve allí. Qué guay. ¿Y otros mentores que has tenido durante estos últimos años? ¿Destacarías alguno o alguien que hayas aprendido? O incluso antes que hablábamos de ciudades, hablábamos de proyectos internacionales, ¿hay gente fuera o incluso tendencias fuera en las que te fijes mucho? A ver, yo soy una persona muy curiosa y estoy constantemente mirando fuera, dentro, lo que se hace, lo que funciona, lo que no funciona, lo que está de moda, lo que no. Es verdad que intento huir de la moda. Entonces, somos tan fieles a que el proyecto exprese cosas que intentamos no seguir las tendencias. No seguir mucho las tendencias. Pero también te digo que pues al final de la vida en general, desde de mi madre hasta cada cliente que he tenido, o sea, las manías de cada cliente que me han puesto la cabeza con un bombo, las he utilizado para otros clientes. Ideas que de repente una persona que es muy maniática en una cosa y yo no le he dado importancia, he aprendido sobre esa manía para hacerle su espacio a medida para él y lo he utilizado para otros clientes. Entonces, de cada proyecto hemos aprendido muchísimo y que lo hemos aplicado en otros. Pues, de repente locuras de clientes míos que con sus locuras te contagian y te hace volverte a ti todavía más loco, ¿no? Entonces eso lo hemos hablado muchísimo. Que yo que soy una alocada la gente dice, a Ley se le ha ido la olla, tengo clientes mucho peor que yo. Entonces, pues luego se te contagian muchísimas cosas y aprendes muchas cosas de lo bueno y lo malo de cada proyecto. Porque al final, de los errores que has hecho en un proyecto no los sueles cometer en el siguiente y eso cada vez hace que el estudio sea más grande. Estábamos hablando antes de la luz y me ha venido a la cabeza la pandemia, porque bueno, ya han pasado más de 3 años, pero sí que yo creo que la pandemia también puso en cierto modo, destacó la importancia de la luz o del exterior también, ¿no? ¿Has notado desde la pandemia un cambio en las preferencias de los clientes a nivel diseño de interior o no hay? Porque sí que es verdad que más o menos el tipo de casa que se vende ahora o incluso que se construye, yo creo que ya está cambiando un poco el concepto, pero no sé si a nivel interior también ha cambiado. Y si es el caso, como dices, ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. La mentalidad de la gente es que son otros. Es que además hasta proyectos que estaban en marcha después de la pandemia cambiaron. O sea, la gente empezó a estar en sus casas. Es que vivimos en un mundo... Me pasó a mí. Yo es que estoy poco en mi casa. Entonces, cuando paras y vives los espacios con tu familia, te paras a pensar qué es lo que te gusta... Te paras hasta a pensar cosas tan tontas como ¿cuál es tu rincón favorito de la casa? Que es que hay gente que todavía no tiene claro cuál es su rincón favorito de la casa porque no pasa por casa. Entonces, la gente se ha empezado a plantear muchas cosas que han empezado a ser prioridad para ellos cuando antes ni se habían dado cuenta. Ahora la gente teletrabaja, antes era rarísimo. Era muy raro, sí. Sí, el formato híbrido está muy de moda. Y ahora pues siempre en todos los proyectos nuevos hay un despacho o una zona que se pueda convertir en despacho. Pero eso es una cosa que ha cambiado mucho en la pandemia. Y también en la hostelería, en los hoteles, la sensibilidad y cómo tratamos los espacios con otro cuidado. Es verdad que los hoteles son más hogar, que acogen más a la gente. No sé, la mentalidad de la gente en general creo que ha cambiado. Qué chulo. Aprendizaje, como comentábamos, que hemos aprendido a lo largo de la carrera, pero también seguro que se aprende de los momentos difíciles. Yo creo que todos hemos pasado, en mayor o menor medida, momentos complicados. Si nos hacemos un viaje al inicio, a 2010, en ese momento, ¿te encontraste algún escollo, alguna dificultad a la hora de emprender? Si fue el caso, ¿cuál fue la mayor dificultad que te encontraste? A ver, emprender es complicadísimo. Sí. La verdad que impedimentos muchísimos, pero también yo creo que de lo difícil salen retos y de los retos salen que te hagas cada vez más grande, ¿no? Esa lucha, es verdad que hay que ser muy constante, muy trabajador y levantarse y estar muy... saber qué es lo que quieres y luchar por ello. Es que yo recuerdo cuando empecé en plena crisis, claro, pues todo eran impedimentos. Todo. Yo me reinventé, claro, la manera de ver el interiorismo para mí cambió. Es que al final esos momentos malos
que también creo que hay que vivirlos para valorar los buenos y te hace fuerte y aprendes muchísimo Claro. de los momentos malos. A mí el primer momento malo con el que me enfrento es plena crisis. Entonces yo me reinventé. Yo venía de un estudio donde no había presupuesto. No había, o sea, era soñar, soñar y soñar y se hacía realidad. Porque es que no había límites. No había límites. Qué suerte. Eso es una suerte. Es que no había límite de ningún tipo. Entonces, claro, te ves en plena crisis en los que yo digo, ay, por mi cuenta quiero seguir soñando como soñaba en Pascua Ortega. Y te das el primer golpe de realidad es, a ver, no son los mismos clientes y no tienen los mismos presupuestos y estamos en plena crisis. Entonces, empiezas, yo que soy una persona que siempre persigo mis objetivos, yo sabía lo que me gustaba, pero tenía que buscarme la vida en hacer ese tipo de proyectos que a mí me gustaban de una manera muchísimo más barata. ¿Qué pasa? Que no me valía ni un proveedor que usaba con Pascua Ortega, ni uno. Entonces, yo tenía muy claro cómo me gustaba hacer en los espacios, qué es lo que me gustaba, pero tuve que buscar otro tipo de proveedores, analizar muy bien los costes. Era otro mundo, ¿no? Otro mundo que a mí no me interesaba y me empezó a interesar muchísimo, porque al final era que el cliente pudiese tener esos espacios soñados con un presupuesto muchísimo más limitado. Entonces, también de esa manera la creatividad se dispara. Sí. O sea, donde tú estabas muy cómodo y el A y B te funciona, cuando tienes impedimentos, la creatividad... Claro, cuando tienes que hacer A y B sin B, ahí es cuando de repente Exacto. salen cosas muy guays. O sea, ¿no hay dinero? Pues me busco la vida y tal, y con una cosa básica creas cosas muy divertidas, muy guays. O sea, de esos tipos de impedimentos salen cosas muy, muy chulas a la hora de trabajar. Y hablaba del dinero, del presupuesto. No sé si coincides conmigo, yo creo que sobre el interiorismo pesa, en cierto modo, una imagen de elitismo. O ha pesado históricamente una imagen de que es algo de élite, algo de gente rica, de que la gente con menos dinero no se puede permitir fijarse tanto en el interior de donde viven, de donde trabajan, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que es así? ¿Ha ido cambiando con el paso de los años? ¿Se ha ido democratizando? Claro, yo siempre he dicho esta frase, que cuando yo salí de Pascua Ortega y monté mi estudio, fue un momento de cambio muy bueno que a mí me ayudó a crecer porque se democratizó el interiorismo. Yo salí de un mundo, de una burbuja en el que era muy elitista. Tener una casa Pascua Ortega se la podían permitir 4. Muy poquitos. Y la gente no se planteaba llamar a un interiorista. Cuando de repente es la crisis, los dos en una familia trabajan y la gente quiere casas bonitas y empieza a pensar que puede contratar a un interiorista, es en el momento que yo monto el estudio. Por eso yo siempre digo que gracias a Dios monté el estudio en esa época, porque en ese momento en el que los dos trabajaban, aunque había poco presupuesto, la gente quería empezaba a entender que un interiorista era como contratar a un abogado o Sí. ir al médico. ¿Por qué no? Si tú no tienes tiempo, ni tu marido tampoco, y quieres montar tu casa, O quieres confiar en un profesional también. confías en un profesional, Claro. porque además yo siempre decía y lo vendía de una manera a mis clientes los proyectos, que era: yo te cobro unos honorarios y te vas a ahorrar mis honorarios a lo largo de la obra y me vas a decir esta frase cuando termine la obra. Y el éxito era que me decían: es que me ha salido barata, Ale, Qué porque bueno. es que me has ahorrado en materiales. Tu criterio es muchísimo mejor que el nuestro. Si conoces la profesión, Claro. el hago y vuelvo a rehacer es caro. Eso es lo que no te puedes permitir. O sea, la gente no se está dando cuenta que cuando se hacía su casa, el prueba de error es carísimo, y tener a un profesional que te va a tomar decisiones buenas y no te vas a confundir y te va a buscar descuentos y se va a mover para que hagas tu obra en unos tiempos, en unos plazos, con un presupuesto, eso al final mis honorarios salían gratis. Y eso es como yo empecé a crecer. Yo siempre hablaba de la democratización del interiorismo, porque es que esos honorarios se pagaban solos. Qué chulo. Es que me parece un mundo tan interesante, sinceramente, que es que... Y además que veo que ha evolucionado muchísimo con los años, ¿no? Y yo creo que habla tanto de las personas y tanto de... Es un mundo que transmite tanto, ¿no? Porque simplemente donde estamos grabando aquí es una sala, yo creo que transmite tanto desde el sofá, la mesa que comentábamos antes. O sea que vamos, genial, qué bien.
claves para emprender. ¿Cuál dirías tú que son las claves para emprender? Porque, bueno, sigue siendo una emprendedora, por supuesto. Es verdad que ahora tienes a 17 personas a tu cargo, que es una barbaridad si lo pensamos. Y aún así sigues siendo tú la emprendedora, ¿no? Entonces, ¿crees que hay claves que se han mantenido desde el 2010 hasta ahora? ¿Crees que es diferente? ¿Cómo lo ves este sentido? Pues yo, mira, ¿qué aconsejo? Sobre todo las claves de estos, yo siempre digo que es el trabajo. Y es una de las cosas que agradezco muchísimo a mi madre, que me lo enseñó desde muy pequeña, y creo que no se consigue nada gratis y la suerte no viene sola, sino que yo creo que la suerte hay que saber cogerla con mucho esfuerzo y saber... ¿no? Que te pille trabajando, ¿no? La suerte, porque es cuando la vas a saber coger y vas a saber tomar buenas decisiones para poder aprovecharla. Sobre todo también en las nuevas generaciones que crean en ellos mismos, la autoestima, diría yo. Yo doy muchas clases en mi escuela, la Politécnica, y creo que es clave el que crean en ellos mismos, en que se crean que pueden llegar lejos. Y la autoestima es, hoy en día, o sea, creo que los complejos es de las barreras más grandes que tienen las nuevas generaciones. Y yo eso lo veo mucho en la juventud. Tienen que creer más en ellos, en soñar más, perseguir sueños y también, ojo, sueños que cuestan mucho esfuerzo. Yo siempre digo que soñar, si no hay esfuerzo detrás, es inviable. Y es trabajo. Creo que alguna vez te he leído pasión, mucha pasión. Trabajo, también confianza en uno mismo. Son palabras, conceptos clave, ¿no? Clave. Yo siempre digo en la escuela, chicos, muy importantes, tenéis que aprender de interiorismo, pero confiar en vosotros, transmitir, o sea, entender al cliente y transmitir seguridad. Yo siempre digo, vienen en el estudio y me dices que le llegas y convences al cliente. No. Llego con una seguridad muy potente y le convenzco al cliente. Claro. Porque el cliente, en el momento que os ve dudar, 5 segundos, un guiño, un mirar al compañero, lo capta. Sí. Entonces, la seguridad en nosotros mismos, el que hacemos las cosas bien, que es que has aprendido una profesión, has estudiado una carrera, has estado de prácticas en un sitio, en otro, tienes un bagaje que si alguien sabe de interiorismo en esa reunión, por mucho que estés con el CEO de la superempresa, nos puede comer. Si alguien sabe en esa habitación de interiorismo, sois vosotros. Entonces, demostrarlo, haceros grandes, aunque seáis pequeñitos y más jóvenes, ¿no? Porque muchas veces, yo cuando emprendí, una de las barreras que es que tenía gente muy mayor con puestos muy importantes y yo era una pequeña y siempre he aparentado ser más joven, entonces era como, o me hago aquí grande... grande de espíritu, ¿no? Claro, como mínimo. Y es una manera, y yo creo que las generaciones de hoy en día se lo recomendaría muchísimo, porque al final el gusto se educa, se aprende y todo, pero que crean mucho en ellos. ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar el mundo del interiorismo en los próximos años? ¿Hacia dónde va a evolucionar? Es que está evolucionando tan rápido. ¿Es un mundo que evoluciona muy rápido? Sí. A mí me preocupa que está evolucionando, o sea... Me preocupa que hemos pasado, yo que lo he vivido, esa transformación del interiorismo desde que estuve en Pascua Ortega y era un mundo muy elitista, a que la gente empieza a entender el interiorismo, hasta hoy en día que la gente exige interiorismo en todos lados. El cliente se ha vuelto súper exquisito y no sé hasta qué punto pueda perder el norte. En lo que, ojo, lo importante de toda la vida no era ir a un sitio y comer bien, tener una buena conversación y vivir darle importancia, ¿no? A la conversación con la persona con la que estás, el espacio tiene que estar bien insonorizado, tiene que al final... Sí, bueno, ahora buscan recrear muchos restaurantes experiencias, ¿no? También, o sea, que al final es un extra, ¿no? Más allá de lo... Claro, al final, si no tienes extra no vale. No, estamos equivocando. Sí. Que lo que antes era un valor añadido excepcional ahora parece que se ha convertido en la norma, ¿no? Claro, en la norma. Y yo creo que ahí nos estamos confundiendo. Me parece muy bien esa experiencia y me parece muy bien ciertas cosas, pero no pasarnos de rosca. Al final estamos insensibilizando a gente. Es como que ya la experiencia es difícil sorprender, es difícil hacer... Sí. Entonces, pero porque es culpa nuestra. Lo comentábamos precisamente antes, ¿no? Lo de sorprender, porque claro... buscando tanta sorpresa, viendo ahora tantos estímulos tan
queriendo todo el mundo sorprender, claro, a lo mejor se pierde la cabeza intentando sorprender y la funcionalidad, que es algo crucial. En un restaurante. Al final, bueno, en un restaurante o en cualquier lado. Al final, si tienes una casa preciosa, un sofá precioso, pero no te puedes tumbar, no te puedes sentar, lo mismo da, ¿no? No, hombre, siempre decimos funcionalidad y estética. Es una balanza, 50%. Es que no puede ser ni 55 ni 45. Es que no puede ser. Claro. Es el 50% totalmente, porque si no, deja de funcionar. No hay equilibrio. Y el equilibrio es el desastre. Cuando no hay equilibrio es el desastre absoluto. Y lo decimos siempre. Equilibrio, coherencia. Cuando eso empieza... es que la experiencia se nos ha ido de madre. Y es más importante la experiencia que lo principal, que es que me vea a un restaurante a comer bien. Claro. Estamos perdiendo el norte. Pues a lo mejor no quieres ir a un restaurante, lo que estás buscando es otra cosa. Claro. Sí. Oye, ¿y el precio de los materiales que ha subido mucho en los últimos años, o sea, ¿ha afectado al interiorismo de alguna manera o afecta más a la construcción? No, al interiorismo también. Yo he notado unas subidas de precio increíbles. Y la gente, es que el otro día leí una frase, una entrevista tuya, no sé, recuerdo ahora mismo dónde era, que no sé si es porque el titular era un poco como sensacionalista o es verdad, que decías que ahora los ricos incluso miran los precios, ¿no? Era una barbaridad. ¿Sí? Mucho porque todos los precios han subido mucho y yo creo que la gente ha cambiado la mentalidad de la gente, y es que hasta el rico mira muchísimo su dinero, ¿eh? Sí. Pero a nivel... Yo todavía no me he encontrado el presupuesto sin límites. O sea, todavía no has llegado al nivel de Pascua Ortega, ¿no? Y tengo clientes con ese nivel que tenía. Sí. O sea, ya gracias a Dios tengo ese nivel de clientes, pero el mismo cliente es que antes no miraba el presupuesto, ahora sí. Que eso es buenísimo, ¿eh? Yo creo que es muy bueno, sobre todo porque creo que hay que controlar costes, no hay que gastar por gastar. Bueno, crea una burbuja al final, sí, ¿no? Y hay que valorar lo que compras, ¿no? Y creo que en un momento dado del proyecto es bueno que él tenga que tomar decisiones de me compro el supercuadro o invierto en la escultura o hago esto o lo otro, ¿no? Para valorarlo. Yo creo que si no, dejaríamos de valorar muchas cosas. Sí. Vamos cerrando ya este interesante episodio y quería preguntarte qué deseo tienes para el futuro, ya sea futuro cercano, futuro lejano, ¿qué deseo tienes? Que las cosas estén como, o sea, que nos vayan como estamos ahora mismo. O sea, la balanza, ¿no? El equilibrio. Sí, es verdad que yo he llegado a mi sueño. Yo creo que el momento que estoy ahora es lo máximo que... O sea, creo que no puedo estar más contenta. Estoy muy orgullosa de mi equipo, de los proyectos que hacemos, y no crecería mucho más. Yo creo que si me quedo como estoy ahora, estaría feliz. Es verdad que, a ver, yo tengo la gran suerte que nos llegan proyectos apasionantes todos los días. Esto de que Alejandra es muy camaleónica, no te puedes imaginar lo que llega a este estudio. Claro. Si hay algún proyecto raro en Madrid, te digo que estoy entre las elegidas para hacer el proyecto. Seguro. Y decís muchas veces que no, ¿no? He leído. O bueno, no muchas veces decís que no, porque claro, como requiere... Tengo que decir que no. Porque tú buscas ese estar ahí, ¿no? En todos los proyectos. Al final, Alejandra hay una, ¿no? Sobre todo que hace mucho tiempo que decidimos... Yo soy una persona que el trabajo no no, o sea, tengo la capacidad de mucho trabajo, pero aparte nunca he tenido estrés ni ansiedad. Tengo 3 hijos... Mi vida familiar no afecta a la del trabajo, o sea que tengo una capacidad, que es verdad que como soy de esta manera, hace tiempo que pensé en que no todo el mundo es como yo y tengo que cuidar mucho a mi equipo. Yo no podía llevar el ritmo que yo soy capaz de llegar a mi equipo, porque lo iba... Sí, porque les quemas, No, es que les puedo matar. Entonces, hicimos un cambio en el estudio, crecimos y cuidamos muchísimo más los horarios y qué cantidad de hicimos un análisis en qué cantidad de proyectos podíamos coger para que el estudio lo pudiésemos mantener económicamente, nos fuese bien, pero no saturar nunca al equipo. Entonces yo no tomo la decisión de coger o no eso, porque yo a todo diría que sí, sino que tengo un equipo detrás que es el que dice, Ale, no. Y te fijas otra vez el mismo concepto, la balanza. El equilibrio entre buscar proyectos y que sea rentable y que no queme al equipo, ¿no? O sea, ¿qué decir? Justo. Sí, porque el decir que sí, yo soy muy impulsiva, que te lo he dicho antes, que al final, o las personas como yo, que tan impulsivas, no nos paramos a pensar 5 segundos las consecuencias. Y eso también no es bueno. Entonces, creo que rodearte de equipo que te calme y que tenga una visión diferente a la tuya es buenísimo. Y a mí ese equipo que tengo detrás me hace, ojo, echa el freno, o di al cliente que no puedes atenderle hasta dentro de 4 meses y si quiere hacerlo contigo lo va a hacer. Sí, y yo,
¿Cómo le voy a decir al cliente que hasta dentro de 4 meses no le voy a atender? Es que hay clientes que nos esperan. Qué bien. 4 meses. Y para mí eso implanteable y yo no era capaz de decirle eso a un cliente. Un mensaje para los jóvenes emprendedores que nos puedan estar escuchando. Que este mundillo es emprendedores en general. Bueno, que emprender es algo muy complicado, pero es un sueño. Que si tienen la duda, que emprendan. Siempre están a tiempo a volver a otra cosa, pero que nunca se queden con la espinita de no haber intentado ese sueño que tienen dentro, que se salgan de lo estándar, que no siempre lo estándar es lo que hay que hacer. O sea, yo cuando emprendí me salí mucho de lo que pensaba la gente y creo que hay que hacer un poco más caso a tu corazón que a lo que se tiene que hacer en ese momento. Entonces, que aunque tengan un trabajo súper fijo en un sitio y tienen un sueño, que lo persigan, que siempre volverán pero que nunca se queden con la espinita de hacer algo que les apasiona, porque sobre todo son tantos años en la vida que la pasión por tu trabajo te da la vida. O sea, yo es que soy una persona súper feliz, gracias también a una parte de mi vida que es muy importante, y es el trabajo. Y el trabajo a mí a día de hoy me hace muy feliz, y eso es importante. Sí, muy importante. Y un mensaje para los emprendedores que quieran lanzarse a hacer su propio estudio, como hiciste tú en 2010. Pues que empiecen poco a poco, que no tengan tanta prisa o sea, es que al final hay que tener paciencia. Y esto es poquito a poco. Siempre dicen, Ale, pero ¿cómo has crecido tan rápido? Yo he crecido rápido porque la vida está en el momento perfecto, se ha ido dando con proyectos que me han hecho crecer, pero creo que yo he crecido a un ritmo bueno para crecer con cabeza. Y creo que he cogido proyectos en el momento que los tenía que coger. Yo siempre digo, tener experiencia, hacer proyectos chiquititos, ir creciendo poco a poco para que cuando llegue el grande, seáis grandes y podáis demostrar lo que sois y no equivocaros. Porque yo creo que lo peor que te podría pasar, que mucha gente diría que es suerte, que el gran proyecto de tu vida te llegue al principio. Eso puede matarte. Sí. Entonces, hay que tener paciencia. La vida es un camino muy largo, ¿no? Muy largo. Yo he habido proyectos que me han llegado en momentos que no me tenían que llegar, que me ha dado mucha pena no cogerlos porque éramos un equipo muy pequeño y la vida luego me lo ha devuelto por mucho más. Pero luego a día de hoy digo, menos mal que no me metí en ese proyecto. Yo no estaba preparada para ese proyecto y a lo mejor hubiese sido el fin de mi carrera. Entonces, paciencia y hacer las cosas bien y valorar a cada cliente como el primero. O sea, yo creo que el cliente hay que cogerlo, cuidarlo y mimarlo desde el primer momento hasta ahora, que nosotros tenemos 40 proyectos a la vez, y hay que seguir mimando al cliente como si fuese nuestro primer proyecto. Alejandra, ha sido un placer poder compartir esta conversación contigo. ¿Te acuerdas que te he dicho que no te preocupes, que no nos íbamos a quedar cortos? Que seguro que como era un formato conversacional iba a dar de sí. Ha sido de verdad un placer poder hablar contigo y sobre todo aprender de ti, porque ya solo escuchándote se aprende mucho, ¿no? Del emprendimiento, del interiorismo y en general de la vida, ¿no? Yo me quedo con ese concepto de la balanza, que me parece que es muy importante en todo, en la vida, en el trabajo y en la familia. Así que muchas gracias por habernos recibido y te dejamos ya, que es tarde y no te molestamos más. Muchas gracias. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.